¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde tras la alegre fachada de cambio de hábito? Entre rodajes caóticos, sueldos millonarios, canciones resucitadas y monjas apostando en casinos, esta comedia esconde una historia real mucho más salvaje de lo que imaginas. Prepárate para descubrirla. Número 15. Hoy resulta casi imposible imaginar cambio de hábito sin Whoopi Goldberg. Su sonrisa ladeada, su forma de moverse por el convento como si fuera un escenario y sus miradas cómplices a la Madre Superiora hacen pensar que el papel nació para ella. Pero la realidad fue muy distinta. Dolores Van Cartier no fue creada para Whoopi. Durante años ni siquiera estuvo en la conversación. El personaje se escribió pensando en otra estrella totalmente diferente, Bette Midler. A finales de los 80, los estudios buscaban una comedia musical con una protagonista carismática y gran presencia escénica, y Midler encajaba a la perfección. El proyecto giraba en torno a ella, hasta que lo rechazó. No una, sino varias veces. ¿El motivo? Creía que su público no querría verla vestida de monja y temía dañar su imagen de diva musical. Hoy suena irónico, porque ese contraste fue precisamente la clave del éxito, pero entonces no lo vio claro. Su negativa dejó al estudio sin estrella. Empezó un casting caótico. Madonna, Cher, Tracey Ullman, el guión cambiaba según quien pudiera aceptar. Era un proyecto sin rostro fijo, hasta que apareció Whoopi Goldberg. Aún no era la superestrella que llegaría a ser, pero tenía algo único: humor afilado, cercanía y una humanidad especial. Aceptó el papel, se puso el hábito y lo cambió todo. El guión se reescribió para adaptarse a su estilo. Dolores se volvió más irónica, más terrenal, más Whoopi. El resultado fue un éxito arrollador. Costó unos $31 millones y recaudó más de 230 en todo el mundo. Años después, Bette Midler admitió que se había equivocado, y no era para menos. Su no se convirtió en uno de los rechazos más caros de la historia de la comedia. Número 14. Para entender el contraste central de la película Una mujer del espectáculo atrapada en la vida religiosa, el guionista quiso investigar historias reales que mezclaran ambos mundos. Buscaba inspiración auténtica y encontró una historia que parecía escrita por un novelista. Dolores Hart fue una joven actriz de Hollywood en pleno ascenso durante los años 50 y 60. Tenía presencia, elegancia y una carrera prometedora. De hecho, protagonizó varias producciones importantes de la época. Pero hay un detalle que la convirtió en parte de la historia del cine. Fue la primera mujer que besó a Elvis Presley en pantalla. Ocurrió en una de sus primeras películas, cuando ambos estaban comenzando. Aquella escena quedó grabada como un momento icónico del cine musical de la época. Hart tenía futuro asegurado. Contratos, popularidad, alfombras rojas, todo estaba alineado para convertirla en estrella. Y entonces ocurrió algo inesperado. Decidió dejarlo todo. Abandonó su carrera, rechazó proyectos y entró en un monasterio de clausura. Sin campañas de despedida, sin explicaciones espectaculares. Simplemente cambió focos por silencio. El guionista, fascinado por esa transformación radical, visitó el monasterio donde vivía. Quería observar la rutina diaria, el ambiente, la espiritualidad, el aislamiento. No llegó a conocerla personalmente, pero la experiencia le permitió captar la distancia abismal entre la vida pública y la vida religiosa. Ese contraste impregnó el tono de cambio de hábito. Décadas después, la historia de Hart sigue siendo única. Es monja y miembro con derecho a voto de la Academia de Cine. Una figura que conecta dos mundos aparentemente irreconciliables. Número 13. Si hay algo que parece increíble viendo la película terminada, es saber que gran parte se rodó sin guión definitivo. Cuando Whoopi aceptó el papel,
El texto existente ya no funcionaba. Estaba pensado para otra actriz, otro ritmo, otro tipo de humor. Había que rehacerlo. El estudio dio un plazo que hoy suena suicida: 2 semanas. Reescribir una comedia musical entera en 14 días. Imposible, pero lo intentaron. La producción arrancó sin libreto cerrado. Se filmaban escenas mientras otras se estaban redactando. Los actores recibían páginas nuevas constantemente. Algunos diálogos cambiaban el mismo día del rodaje. El director tenía que organizar escenas sin saber cómo encajarían en el montaje final. Era un rompecabezas en movimiento. La situación llegó a tal punto de tensión que llamaron a Carrie Fisher para reforzar diálogos, pulir humor y dar coherencia al personaje principal. Su intervención ayudó a estabilizar el tono. Mientras tanto, el guionista original observaba cómo su obra mutaba hasta resultar irreconocible. Finalmente pidió aparecer con seudónimo en los créditos, distanciándose del resultado final. Y aún así, el caos funcionó. La película encontró su identidad en medio de ese desorden creativo. Número 12. Entre todos los personajes secundarios, hay uno que roba escenas sin esfuerzo: la hermana Mary Patrick. Optimismo permanente, sonrisa inagotable, energía infantil. Kathy Najimy, la actriz, buscaba una referencia clara para construirla, hasta que la encontró viendo televisión. Mary Hart, presentadora famosa por su entusiasmo desbordante, se convirtió en su inspiración directa. Najimy exageró ese optimismo televisivo y lo llevó al convento, creando una monja que parece vivir en un estado constante de felicidad. El resultado fue tan efectivo que el personaje terminó siendo uno de los más recordados por el público. Número 11. Uno de los momentos más emotivos de la película es la evolución de la hermana Mary Robert, la novicia tímida que descubre su voz. Pero hay un secreto detrás de esa transformación musical. La actriz no cantaba realmente. Su voz fue doblada por una cantante profesional especializada en grabaciones para cine, una práctica habitual cuando se necesitan registros vocales muy exigentes. Sin embargo, Whoopi Goldberg sí interpretó todas sus partes cantadas. Se entrenó vocalmente durante meses para poder sostener los números musicales, desde los ensayos hasta las actuaciones finales. Cada canción de Dolores es suya, sin dobles, sin sustituciones. Número 10. Y ahora llega una de las historias más insólitas de toda la producción. Tras terminar el rodaje, la relación entre Whoopi y el estudio estaba muy deteriorada por tensiones creativas y desacuerdos internos, tanto que decidió no participar en la promoción. Nada de entrevistas, nada de ruedas de prensa, nada de programas. Una superproducción veraniega sin su estrella principal promocionándola. Era una decisión arriesgadísima, pero ocurrió algo inesperado. El público respondió igual. La película funcionó en taquilla. La banda sonora vendió millones. El boca a boca la convirtió en fenómeno social. Un éxito gigantesco, prácticamente sin apoyo promocional de su protagonista. Lo que demuestra que, cuando una película conecta de verdad con la gente, ni siquiera los conflictos internos pueden frenarla. Y quizá ahí reside el verdadero milagro de Cambio de hábito. Una película que sobrevivió al rechazo de su primera estrella, a un rodaje caótico, a tensiones con el estudio, y aún así terminó convertida en un clásico eterno. Porque a veces los proyectos más bendecidos son los que nacen del desorden. Número 9. Rodar una película que mezcla religión, música y comedia ya implicaba un contraste curioso en sí mismo, pero cuando el equipo se trasladó a Reno, Nevada, capital del juego y el exceso, la ironía alcanzó niveles casi surrealistas. Varias de las actrices que interpretaban a las monjas decidieron aprovechar el entorno nocturno de la ciudad. Tras largas jornadas de rodaje, en lugar de retirarse directamente al hotel a descansar, optaban por explorar los casinos cercanos, sin quitarse el vestuario. La escena era tan absurda como inolvidable. Primero empezaron con algo inofensivo: pedir vino al servicio de habitación vestidas con hábito.
Las camareras tocaban la puerta esperando huéspedes normales y se encontraban con un grupo de monjas sonrientes pidiendo botella extra. Pero aquello fue solo el principio. Algunas noches bajaban al casino todavía caracterizadas. Se sentaban en mesas de blackjack o ruleta, apostando fichas mientras fumaban o bebían cócteles. La imagen era tan chocante que muchos clientes no sabían si era una broma, una despedida de soltera temática o parte de un espectáculo del propio casino. Imagínalo, un empresario perdiendo cientos de dólares frente a una monja que sonríe mientras baraja cartas. Esa mezcla entre lo sagrado y lo mundano reflejaba de forma accidental el propio espíritu de la película: romper estereotipos, humanizar a las religiosas y jugar con el contraste entre disciplina y diversión. Algunos miembros del equipo temían que aquellas salidas generaran polémicas y se filtraran fotos, pero en los años 90, sin redes sociales ni smartphones, muchas de esas historias quedaron como leyendas internas del rodaje. Historias que hoy alimentan el mito de una producción donde la diversión fuera de cámara era casi tan memorable como la que veíamos en pantalla. Número 8. El éxito de la primera película fue tan grande que la secuela se volvió inevitable. El estudio no tardó en dar luz verde, consciente de que tenía entre manos una franquicia millonaria. Pero había una condición imprescindible: Whoopi Goldberg tenía que volver. Y Whoopi lo sabía. En Hollywood, el poder de negociación depende casi siempre de una cosa: la taquilla previa. Y en ese momento, ella no solo era la cara visible del éxito, era el éxito mismo. Para regresar en la segunda parte, negoció un salario que osciló entre los 7 y los 12 millones de dólares, dependiendo de variables contractuales y bonos por rendimiento. Hoy puede parecer normal, pero a inicios de los 90 era una cifra descomunal. La mayoría de actrices protagonistas cobraban entre 2 y 3 millones por película. Incluso grandes estrellas estaban por debajo de esas cifras. El acuerdo convirtió a Whoopi Goldberg en la actriz mejor pagada de la industria en ese momento. Más allá del dinero, aquello tuvo un impacto simbólico importante. Demostraba que una mujer, y además una mujer negra en Hollywood, podía liderar una comedia musical globalmente rentable y exigir un salario acorde a su peso comercial. Whoopi utilizó ese poder financiero de forma estratégica, invirtió en proyectos personales, apoyó producciones independientes y desarrolló contenidos que sin ese respaldo económico jamás habrían visto la luz. En otras palabras, Dolores no solo salvó un convento ficticio, también amplió el poder creativo de la actriz que la interpretó. Número 7. Si algo convirtió la película en fenómeno cultural, fue su música. La idea era arriesgada: tomar clásicos del soul, pop y rhythm and blues y reinterpretarlos como si fueran cantos de coro religioso. El encargado de esa transformación fue el compositor y arreglista, que entendió que la clave no era parodiar las canciones, sino elevarlas espiritualmente sin perder su energía original. Así nacieron versiones corales de temas que el público ya conocía, pero que ahora sonaban renovados, luminosos, casi celestiales. El resultado fue explosivo. La banda sonora no solo funcionó dentro de la película, tuvo vida propia. Permaneció más de un año en listas musicales, obtuvo certificaciones de oro y vendió millones de copias en todo el mundo. Sonaba en coches, emisoras, supermercados, casas, incluso en iglesias reales que adoptaron algunos arreglos corales. Era música cinematográfica convertida en fenómeno popular. El público no solo recordaba los chistes o escenas, salía del cine tarareando. Y eso es una señal inequívoca de impacto cultural duradero. Número 6. Pocas coincidencias resultan tan irónicas como la de Harvey Keitel aquel año. En esta película interpretaba a un mafioso violento, amenazante, ligado al crimen organizado y al peligro constante. Un antagonista perfecto para una comedia musical ligera. Pero casi simultáneamente, Keitel protagonizó otra película radicalmente distinta, un drama oscuro, intenso y profundamente perturbador sobre culpa religiosa y redención espiritual. Dos películas sobre religión, dos visiones completamente opuestas. En una, la fe se mezcla con humor, música y optimismo. En la otra, con pecado, dolor y conflicto existencial. Mismo actor, mismo año, dos extremos absolutos del espectro cinematográfico. La coincidencia demuestra la versatilidad interpretativa de Keitel y cómo el cine puede explorar un mismo tema desde prismas completamente opuestos y simultáneos. Número 5. Cuando una película funciona bien, puede generar secuelas.
Cuando funciona extraordinariamente bien, trasciende el formato. Eso fue lo que ocurrió aquí. Años después, la historia dio el salto a los escenarios en forma de musical teatral. El estreno oficial llegó en 2011, con una producción ambiciosa que adaptaba la narrativa cinematográfica al lenguaje del teatro en vivo. El musical recibió nominaciones a premios importantes y giró internacionalmente, demostrando que la historia funcionaba igual de bien fuera de la pantalla. Pero el detalle más simbólico llegó tiempo después. Whoopi Goldberg regresó al universo de la obra, pero no como Dolores. Interpretó a la Madre Superiora. El cambio era casi poético. De monja rebelde que desafiaba la autoridad a figura de autoridad que debía contener a otra rebelde. Era el reflejo del paso del tiempo, tanto dentro de la ficción como en la vida real. Número 4. Aunque la película menciona una orden religiosa concreta, el vestuario distaba bastante de la precisión histórica. Los diseñadores tomaron decisiones estéticas por encima de la fidelidad documental. ¿Por qué? Porque el objetivo no era representar con exactitud antropológica a una congregación real, sino construir una imagen visualmente reconocible y cinematográficamente atractiva. Se ajustaron colores, formas y telas para que funcionaran mejor en cámara, bajo iluminación de estudio y coreografías musicales. Hollywood, una vez más, eligió espectáculo sobre exactitud. Y el público lo aceptó sin problemas, porque el tono de la película nunca pretendió ser realista. Número 3. Las cifras hablan por sí solas. Presupuesto, $31 millones. Recaudación mundial, más de $231 millones. Multiplicó varias veces su inversión inicial. Fue uno de los mayores éxitos comerciales de su año, especialmente para una comedia musical, género que históricamente ha tenido resultados impredecibles en taquilla. En mercados internacionales también funcionó con fuerza. En España, por ejemplo, tuvo un rendimiento sólido en cines, pero donde realmente explotó fue en el mercado doméstico. VHS primero, luego emisiones televisivas constantes. Se convirtió en una película de repetición familiar, de esas que se vuelven tradición cuando aparecen en programación. Un activo rentable durante décadas. Número 2. La cámara y la naturaleza impactante. El éxito masivo suele traer imitaciones y también reclamaciones oportunistas. Tras el boom cultural de la película, empezaron a aparecer personas asegurando haber tenido la idea original de monjas cantantes. Algunas demandas pedían cifras desorbitadas, cientos de millones, incluso $1.000 millones. Alegaban haber presentado proyectos similares años antes o haber compartido conceptos con productores. Ninguna prosperó. Los tribunales concluyeron que la premisa era demasiado general para atribuir propiedad exclusiva y que no existían pruebas sólidas de plagio. Pero el simple hecho de que surgieran demandas de ese calibre demuestra hasta qué punto la película impactó en el imaginario colectivo. Cuando algo genera tanto dinero, siempre aparece alguien reclamando una porción del milagro. Número 1. Aquí llegamos al corazón de la historia y a su mayor licencia creativa. La premisa central plantea que una testigo protegida es escondida en un convento. Suena ingenioso, funciona narrativamente, genera contraste cómico inmediato, pero en la vida real sería inviable. Los programas auténticos de protección de testigos evitan comunidades cerradas donde la presencia de un extraño resulte evidente. También evitan profesiones o entornos sensibles, fuerzas de seguridad, instituciones religiosas, hospitales, escuelas. Un convento sería uno de los últimos lugares elegidos. La rutina, el aislamiento y la convivencia constante harían imposible mantener una identidad falsa sin levantar sospechas. Pero claro, si escondes a la protagonista en un apartamento anónimo, no hay película, no hay coro, no hay hábito, no hay transformación espiritual. Así que la lógica se sacrificó en favor del espectáculo. Y fue un sacrificio bendecido por la taquilla. Al final, lo más increíble de esta historia no es la taquilla, ni los récords, ni las polémicas, sino su permanencia, porque pocas películas logran convertirse en refugio generacional. Décadas después, su música, su humor y su energía siguen intactos, haciéndonos sonreír como la primera vez. Ese fue el verdadero milagro, transformar una comedia imposible en un himno eterno. Y si quieres más historias como esta, suscríbete ahora y acompáñame en el próximo viaje.